Buenas, ¿cómo andan? Vamos a hacer ahora el ejercicio 4. Acá lo que nos piden es, de vuelta, calcular derivadas. Pero en este caso tenemos una particularidad, es que las derivadas que nosotros vamos a resolver ahora necesitan aplicar lo que se llama la regla de la cadena, que es una regla muy útil para todo lo que es el cálculo de derivadas de funciones complicadas o un poco más que salen un poco del scope que habíamos visto anteriormente. Entonces les cuento básicamente qué es la regla de la cadena. Ustedes recordarán lo que era la composición de funciones, que básicamente de lo que se refería era de que nosotros teníamos una función, hacíamos una cuenta y después con esa cuenta pasábamos a otra función y hacíamos otro producto más. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver dos funciones, ¿sí? Para que se entienda la idea, ¿sí? Para volver un poco para qué aplicamos nosotros la composición y demás. Imagínense que yo tengo dos funciones, por ejemplo, g compuesta con f. Esto quiere decir que voy a aplicar la función g una vez que haya pasado por la función f de un valor determinado. Entonces, en diagrama de bloques, como lo habíamos visto la vez pasada, la idea era, nosotros ingresamos un número x, ¿sí? A una determinada función f, ¿sí? Esa función f hace una cuenta, con lo cual sale el resultado f de x, de ese resultado, y eso ingresa en otra de las cuentas que es g, y ahí nos queda g de f de x, ¿sí? O sea, hicimos la cuenta que pasó por tres lados. Entonces, ¿cómo aplicamos? Supongamos que esta función, por simplificarla, ¿sí? Por hacer un poco de cosas de nomenclatura un poco más fácil, vamos a tratar de llamarla de otra forma. Por ejemplo, h, ¿sí? Entonces, h es lo que yo llamo g compuesta con f, ¿sí? Es como para simplificar un poquito, nada más. Entonces, supóngase que quiero encontrar la derivada de h, ¿sí? A la vez yo sé que la derivada de h es esto, que es la composición de g compuesta con f, ¿sí? Yo sé que es esta derivada. Nosotros hasta ahora no habíamos visto una regla que siguiera esto, digamos, que siguiera lo que es la regla de la cadena. ¿Por qué es muy importante la regla de la cadena? Porque nosotros podemos tener funciones, digamos, que están compuestas unas con otras, que están metidas unas con otras. A lo mejor las funciones no están pensadas así, pero nosotros sí podemos verlas de esta manera, como si fueran el resultado de una composición de funciones. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Sí? Cuando yo derivo una composición, atenti con esto. Tengo que tener siempre presente que estoy derivando algo, ¿sí? Una estructura mayor dentro de una estructura menor, ¿sí? O al revés, si ustedes quieren. Es decir, el número, imagínense, en este caso primero tuvo que haber pasado por f, ¿sí? Hacer la cuenta y después pasar por g para hacer otra cuenta nueva. Entonces, en este caso, cuando yo hago la derivada de todo esto, esto viene como sigue, miren. Primero hago la derivada de la función, ¿sí? Más grande, es decir, de esta, sin tocar la función f, es decir, hago la derivada de g, ¿sí? En función de la f común, ¿sí? O sea, sin tocarla, sin hacer ninguna modificación de la función esta, sino solamente trabajando en la función macro, la función que la contiene. Y a eso le voy a multiplicar después, y ahora sí, voy a tomar solamente la parte de la función f, o sea, solamente esa sección, y eso es lo que voy a derivar, el f' de x. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Sí? Yo siempre hago, en las clases a veces hago la metáfora de que esto se parece como a las muñecas rusas mamushka, que son bueno, si ustedes las conocerán, ¿sí? Nosotros tenemos, ¿sí? Un muñeco, ¿sí? Más o menos de este estilo, donde acá nosotros tenemos tenemos de este tamaño y después tenemos adentro otro, ¿sí? Entonces, esto básicamente para que se entienda la idea, ¿sí? Nosotros cuando lo desarmamos tenemos el muñeco grande, ¿sí? Y luego tenemos el muñeco más chico, pero está todo puesto uno dentro del otro. Entonces, básicamente sería algo parecido a esto. El tema es, la clave acá está en tratar de visualizar que la composición se está llevando a cabo, o sea, tratar de visualizar que eso que nosotros tenemos enfrente es una composición de funciones. Entonces, la idea es que dado eso, si dado que es una composición de funciones, directamente aplicamos la regla. Vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda lo que estamos hablando, que de hecho son ejemplos que pide la guía. Y por ejemplo, empecemos con la primera, que es la más sencilla, ¿sí? Donde nosotros tenemos acá una función que nos dice que es 2x más 3, ¿sí? Todo esto a la cuarta.
Entonces, primero lo que tenemos que hacer es, decimos, bueno, queremos calcular la derivada de esta función. ¿A qué recurrimos? La idea es tratar de identificar o de tratar de ver esto como una composición de funciones. Y esto se ve muy sencillo. Acuérdense que el paquete de funciones básicas que habíamos visto antes, seno, coseno, las exponenciales, las polinómicas y demás, son como digamos el ABC de las funciones en matemáticas. Por eso nosotros las estudiamos. Entonces, todo el resto de funciones que sean parecidas, que tengan una estructura similar, pero que estén, digamos, obviamente que sean distintas, al fin y al cabo, se pueden pensar como composiciones de esas funciones. Esto es un ejercicio mental. Entonces, imagínense, yo veo esto, ¿sí? Veo este polinomio que a su vez está elevado a la cuarta. Entonces, ya con eso me imagino que hay una cosa dentro de la otra. Me imagino que hay un polinomio, ¿sí? Vamos a llamarle, ¿sí?, h de x, que es lo que está dentro, que es esto, ¿sí?, que es el 2x más 3, que es la estructura más chica, ¿sí?, lo que está dentro de lo más grande, que es el x a la cuarta. Y después tenemos el x a la cuarta, ¿sí? Entonces pongamos que llamamos este g de x es x a la cuarta. ¿Qué es este x? Es todo el paréntesis que está elevado a la cuarta. Entonces, todo el paréntesis está elevado a la cuarta y nosotros lo que hacemos es ver que esta función está dentro de esta otra. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que nosotros pensamos f, la función f, como que es h, ¿sí?, que la función más grande, compuesta con g. O sea, vamos a tener h de g de x, ¿sí? Entonces, h de g de x. Entonces, viéndolo así, ¿sí?, ese es el paso más importante. Porque después el resto es mecánico, es aplicar esto. Pero por eso tengo que platicarlo bastante para tratar de entender eso, de pensar la función como una composición. Entonces, cuando yo calculo la derivada, ¿sí?, calculo la derivada de f, me va a quedar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? La derivada de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero derivamos la función de afuera, la función macro, h', y dejamos lo de adentro como está, ¿sí? Y luego a esto lo multiplicamos por lo de adentro, ahora sí, derivado. Entonces, ¿esto cómo queda? Fíjense. H dijimos que es 2x más 3, por lo tanto, h' nos va a quedar 2, que es la derivada. G de x nos queda x a la cuarta, por lo tanto, g' nos va a quedar 4 por x al cubo, ¿sí?, aplicando las reglas que vimos antes. Entonces, esto va a quedar, observen. Vamos a hacer la primera parte. H' de g de x. Esta parte, h' dijimos que es... disculpen, lo dije al revés. Esto es g y esto es h. ¿Sí? Fue una equivocación mía. Esto es g y esto es h. Entonces, hx, o sea, acá nos da h de x, ¿sí? Acá tenemos g, h, entonces, h', ¿sí?, ¿qué nos da? 4 por, y en vez de tener la x, ¿sí?, vamos a tener la g al cubo, ¿sí?, por, y después acá tenemos g'. Entonces, de x, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? 4 por g, que es 2x más 3, que es toda la cuenta, al cubo, y g' que dijimos que era 2. ¿Se entiende? O sea, es como ir pensando distintos niveles, ¿sí? Y entonces la cuenta queda como está. 4 por 2 es 8, queda 8 por 2x más 3 al cubo. Entonces, esto para verlo de otra manera, nos va a quedar como que f' es h' de g, ¿sí?, por g'. A su vez, g es otra función de x. ¿Se entiende? Entonces, no se preocupen si no se entiende al principio, vamos a hacer varios ejemplos para tratar de alcanzar este tema.